Després de guardar un minut de silenci en memòria de les víctimes de la violència de gènere, arrencaria un partit crucial per a l'Olímpic, que ha suposat la primera victòria en casa de la temporada i l'abandó dels jocs de descens. Ha sigut contra l'Atlético Levante que els locals doblegaren en la segona meitat amb 2 gols d'Àlex Vaquero, el segon de penal. Ganar es nuestro trabajo y ganar en casa pues encima hace que la directiva esté contenta, que los aficionados estén más contentos, que los patrocinadores estén más contentos y entonces pues basta que nos haya costado un poco para que la disfrutemos, yo creo que bien, ¿no? Nos ha costado entrar en el partido, es verdad que esa sensación, pero yo creo que esa sensación la hemos empezado a tener ya a los 15 minutos de la primera. El jugar más en su campo, el buscarle más esa situación de espalda, ¿no? Que Samu y Javi entraran más en contacto. Nos ha faltado quizás en la primera que nuestros dos exteriores jugaran un poco más dentro para recoger esos segundos balones, ¿no? Y bueno, la segunda parte lo hemos corregido y como bien dices tú, pues en 2 situaciones de esas además que hemos trabajado durante la semana, pues ha llegado tanto el gol como el penalti, ¿no? Pero ha cambiado quizás que el porcentaje de intentar hacer lo que queríamos hacer pues ha aumentado. Que el Olímpic como tal tiene una idiosincrasia de equipo y de club que con muchas dificultades este año lo han logrado mantener, que sabíamos que era un campo que era muy difícil y que creo que el partido ha sido igualado hasta el 1-0. Ellos han tenido alguna situación, sobre todo a nivel de balón parado, que tienen gente gente que golpea muy bien el balón, como Luis Miloro, Alex Vaquero y demás, y después tienen gente que remata muy bien, Pepí, Mendoza, Javi Navarro, Samu. Entonces con eso te generan peligro y demás. A partir de ahí creo que hemos tratado de defender muy alejado del área, que eso conllevaba que los dos equipos estemos muy juntos y que creo que el partido sabíamos que no iba a ser un partido vistoso, pero que cualquier detalle iba a tener el devenir del partido. Se ha dado una situación normal de partido, con la dificultad, repito, de que sabemos que este campo es muy difícil. L'inici del partit fou prometedor, encara que sense gran treball ofensiu. Les primeres ocasions foren per als visitants, amb una centrada d'Artave que no va trobar rematador i altra de Valiente que va estar a punt de marcar després d'una falta llançada per Traver. Les forces foren molt igualades, alternant-se amb 2 equips el perill. A pocs minuts del descans, el local Javi Navarro rematà una falta però sense poder superar a Coque. Els de Villafaina combinarien accions en atac, però la defensa xativina els va poder controlar. En l'inici de la segona meitat, el conjunt de la Murta decantaria al seu favor el partit. Primer amb un clar doble remat que salvaria Coque i seguidament al minut 56 per fi arribaria el gol, amb una centrada de Javi Navarro des de l'esquerra que fou rematada de cap per Àlex Vaquero. L'Atlético Levante es va veure obligat a estirar més les línies i el conjunt de Xati va aprofitar per a eixir més ràpid en les contres. 12 minuts després, al 68, arribaria el segon tant, en aquest cas a baló parat i des dels 11 metres per penal comès a Javi Navarro. Àlex Vaquero tornaria a ser el protagonista. L'Atlético intentaria reaccionar, però les ocasions no generarien massa perill. Hablamos durante la semana que no era un partido decisivo a las alturas que estamos, jornada 13, ¿vale? Pero que sí que podía ser importante para coger un poquito de oxígeno y separarnos de la zona de abajo, porque al final jugadores tan jóvenes, pues jugando con menos presión a nivel de rendimiento, el equipo rinde mucho más. Entonces creo que nos duele, porque nos duele mucho, somos conscientes de que era un partido que si hubiésemos hecho las cosas bien, teníamos muchas opciones de poder ganarlo, no se ha dado y creo que ahora lo que hay que hacer es autocrítica de todo lo que se ha hecho mal, corregirlo para que nos sirva para el futuro y trabajar ya en Cornellá, levantarnos porque nos espera otro rival que es complicadísimo. Y hemos visto que el equipo cada vez lleva una tendencia mejor. Evidentemente el resultado positivo siempre te anima a pensar que todo es mejor y que somos todos ahora guapos y bonitos. Pero es verdad que hacemos más cosas para ganar, ¿no? Creo que tanto Javi Navarro como Samuel nos están dando muchísimo. Hoy Javi nos ha dado los 2 goles, ¿no? Ya no solo en el centro el primero, sino el penalti se lo hacen a él, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo de Samuel, soberbio, castigando la espalda, peleando, trabajando. Bueno, en ese sentido la estructura
con ellos dos nos está ayudando a producir un poco más, a ser un poco más incisivos en nuestro ataque, que sí que sabíamos que era un problema, y bueno, en ese sentido estoy contento de que la línea es positiva, pero de verdad, yo tengo que ser más moderado que ninguno y más ahora en la victoria. Seguimos con un bagaje escaso de puntos, tenemos que disfrutar hoy y preparar al máximo la semana para ir a puntuar al Alcoy. Solo había que ver el vestuario cuando hemos entrado, ¿no? Había una alegría inmensa porque sí que es verdad que este año era raro porque los años anteriores que voy aquí en casa siempre hemos sido un equipo muy fuerte y este año por circunstancias nos estaban dando los resultados en casa, pero bueno, yo creo que el equipo lleva 5 o 6 partidos bastante buenos, creo que el equipo ha cambiado y creo que a partir de aquí van a, por lo menos aquí en la Murta vamos a ganar muchos más partidos. L'Olímpic es fa així amb 3 punts fonamentals que li trauen dels jocs de descens, retallant a més a un sol punt la distància amb el rival d'ahir. Aquesta jornada l'equip de Xàtiva es desplaça al Coll.